forma que tenían de conocer a los héroes mitológicos era distinto, pero todos, absolutamente todos, tenían una cosa en común: su origen divino. Esto era la norma absoluta para todos. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología. Hace unos cuantos vídeos yo dije que quería hacer este tema con un vídeo aparte, porque creo que es un tema que merece un vídeo aparte. Y es cuando yo hablé de la figura del antihéroe. Pues aquí voy a hablar de el héroe mitológico. Que bueno, ahí no hay diferencias con respecto al antihéroe actual. Pero bueno, sin enrollarme más como una persiana, vamos a enfocar estas figuras que salen en la mitología griega. Ya lo aviso desde ya. Porque a ver, si comparamos, ya hablando de héroe y no antihéroe, el héroe clásico o el héroe actual con el héroe mitológico, si bien es cierto que el héroe actual tiene como origen el héroe mitológico, hay bastantes diferencias en cuanto a moralidad, capacidad de sacrificio, concepción de poderes. La verdad es que si comparamos, yo que sé, a Superman con Heracles, hay mundos y años luz de distancia. Pero vamos ya a enfocarnos un poquito. Primero, el origen griego de la palabra héroe es eros y describe al héroe cultural de la mitología, ¿de acuerdo? Estos héroes, al contrario que por ejemplo los de la ficción, los de la literatura, los antiguos griegos creían que sí, estos llegaron a existir, llegaron a ser fundadores de ciudades, guerreros que protagonizaron las batallas más espectaculares de todas. Unos cuantos héroes, por ejemplo, en la guerra de Troya participaron e incluso llegaron a fundar imperios o tuvieron algo que ver con la fundación de imperios. Ahora bien, esto no era una norma general, porque algunos a lo mejor llegaban a ser simples pastores que a lo mejor se encontraban con un conflicto que es sinónimo de un monstruo o tenían que salvar a alguna damisela, pero luego no llegan a ser reyes, ni fundadores, ni guerreros. Simplemente estaban en el momento preciso, en el lugar preciso y con la gente más precisa. Bien. Como veis, la forma que tenían de conocer a los héroes mitológicos era distinto, pero todos, absolutamente todos, tenían una cosa en común: su origen divino. Esto era la norma absoluta para todos. Ya fuera su padre, que normalmente era el padre, una madre, un tío, un abuelo, un bisabuelo, estos héroes tenían sangre de los dioses del Olimpo. Bueno, el mayor creador de héroes era Zeus, nuestro querido y mujeriego Zeus. Pobre era, aunque luego ella también trataría a los héroes un poquito con bastante crueldad. Si no, pregúntenle a Heracles. Se le va a mencionar varias veces. Primero porque es el héroe por excelencia, la representación del héroe en la mitología griega. Y los mitos más interesantes los interpreta él, las cosas como son. Los demás no son desmerecedores, pero Heracles es Heracles. Hércules, por si no me estáis entendiendo. De acuerdo. ¿Cómo se vanagloriaba a estos héroes? Pues al contrario que a los dioses griegos, que se les daban templos enormes, eran de carácter nacional, carácter político, el culto al héroe era algo más civil. Se le veneraban sus propias tumbas, porque sí había tumbas para los héroes, o en templos llamados Herón o Hierón, pero básicamente las tumbas, porque hay otra cosa. Pero al contrario que lo del carácter divino, esto no era una norma absoluta. Y es que si bien tenían carácter divino, morían como mortales. Se iban al inframundo, normalmente a los campos elíseos, donde los héroes podían vivir una vida de paz, utopía y gloria. O al Tártaro, dependiendo del carácter del héroe en cuestión. Pero morían como mortales. Hay excepciones, como por ejemplo Heracles y Asclepio. Heracles, el hijo de Zeus, Asclepio, el hijo de Apolo. Asclepio era alguien muy dado a la medicina, que bueno, básicamente jugaba con la vida y la mortalidad de los seres humanos, algo que a Hades no le hizo ninguna gracia y Zeus lo atravesó con un rayo. Oye, ¡qué cabrón! Hades, eso
es muy raro en la mitología griega. Heracles, bueno, básicamente el hijo de Zeus, torturado por Hera durante casi toda su vida y que moriría a manos de su esposa, que fue engañada por un centauro para que se quemara con un manto. Era una muerte muy chunga, mucho más chunga que lo de que la atraviesen un rayo, si nos ponemos a comparar. De acuerdo. ¿Y qué tenían estos héroes en cuanto a moralidad en comparación con los héroes actuales? ¿Eran modelos de conducta? Pues no. No. Si nos ponemos a analizar todos la forma de ser, la naturaleza que tenían estas figuras, en la actualidad los consideraríamos incluso villanos. Pero también hay que tener presente de que la concepción en la antigua Grecia es distinta a la del siglo XXI. Ahora mismo me podría parecer horrible, por ejemplo, lo que hacía Aquiles, lo que hizo Heracles, lo que hizo Orfeo, Odiseo, pero en la antigua Grecia era otra cosa distinta. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a analizar las cosas que hizo Aquiles durante la guerra de Troya, más que un guerrero, era un mercenario. Un mercenario que, bueno, no le daba tanta importancia al hecho de luchar con los aqueos. Si los troyanos le hubieran ofrecido algo mejor, se hubiera ido al bando de los troyanos. Vamos a ser justos. Odiseo llegó a abandonar durante 20 años a su esposa y a su hijo, y no fue precisamente un modelo de fidelidad. Heracles mató a inocentes, ya sea porque tenía mala leche o porque ella le susurraba cosas al oído. Pobre Megara. Podemos así dar ejemplos por activa y por pasiva. Algunos llegaron a tener cosas turbias con las madres. Ahí tenemos el ejemplo de Edipo. Y además, ya he mencionado, por ejemplo, cómo moría Heracles y Asclepio, pero es que también era costumbre de que las muertes de los héroes mitológicos fueran horribles. No hay ni uno que se haya muerto tranquilo en la vejez en su cama. Orfeo, por ejemplo, fue despedazado por ninfas al ser rechazadas por este héroe. Conchales, Orfeo fue el que perdió a Eurídice, su esposa, en el inframundo, porque fue un ser impaciente. Ese mito me da mucha pena. Y otro ejemplo, yo que sé, tenemos por ejemplo a Adonis, que según qué versión fue muerto por un jabalí, por Ares, o por un jabalí mandado por Ares. En cualquier caso, Adonis murió de forma horrible. Y podría poner así miles y miles de ejemplos. En cualquier caso, como veis, son figuras de... más que por el hecho de modelos de virtud y de sacrificio hacia sus semejantes, de hecho, si no eran reclamados o molestados, a lo mejor nunca llegabas a conocer a este héroe. Pero eran bastante más egoístas que los seres actuales, de carácter cuestionable desde la mira actual, de carácter divino, y sin embargo crean las historias más interesantes, las más salseantes, y de las que nos gusten o no nos gusten, gracias a estas figuras tenemos a Marvel y DC. Casi nada. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de los héroes mitológicos griegos. Sé que hay alguno más en otras mitologías, pero realmente el concepto del héroe sí lo tenemos de la mitología griega. Volvemos ahí un poco con los griegos, a lo tonto, a lo tonto. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentad. Comentad algún ejemplo de algún héroe que haya existido en la vida real, documentado, o algún héroe actual que realmente tenga los caracteres del héroe mitológico. Yo os pongo dos ejemplos. Un ejemplo real, Alejandro Magno. Era bastante evidente que tenía que mencionar a Alejandro Magno en algún momento. Ejemplo en la ficción que guardaría relación con los héroes mitológicos. Kratos, God of War. Era evidente que Kratos iba a parecerse más a estos héroes, teniendo en cuenta cómo es su historia. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.